Hola, hoy vamos a trabajar con la clase de observación cualitativa. En primer lugar, me gustaría señalar que, igual como dijimos en las clases anteriores, siempre la técnica de investigación que vamos a utilizar se vincula directamente con el problema de investigación que tenemos. En el caso entonces de la observación cualitativa, es importante pensar que es una técnica de investigación que habilita el desarrollo de problemas de investigación que tienen que ver con la búsqueda de la comprensión de la interacción, es decir, cómo las personas construyen significados y cómo esos significados se construyen a partir de la interacción. Es muy importante la idea de la interacción porque la idea de la interacción explica un poco por qué es importante la observación, porque la interacción no se puede preguntar como veíamos en la clase anterior sobre entrevistas individuales en la que uno puede hacer preguntas. La interacción habitualmente suele ser analizada a partir de la observación. Entonces, las preguntas de investigación que tienen como objetivo fundamental recuperar la interacción de los actores sociales y cómo construyen significados a partir de esa interacción, son habitualmente las investigaciones en las que se utiliza la técnica de observación cualitativa. Si pensamos en ejemplo, podemos pensar en investigaciones donde la idea es poder recuperar los significados culturales. Hay muchos estudios con observación participante que han analizado las culturas escolares, por ejemplo, o las culturas empresariales. Por otro lado, hay otro tipo de investigaciones que tratan de ver las interacciones complejas o las interacciones difíciles de aprender, y difíciles de aprender también a partir de entrevistas. ¿Por qué? Porque hay situaciones delicadas, si uno quiere analizar situaciones delicadas, hay veces que uno no las puede preguntar. Si por ejemplo uno trabaja con situaciones delictivas o con situaciones penalizadas por la sociedad en la que vive y sobre la que quiere analizar, uno no puede necesariamente trabajar a partir de entrevistas. Si por ejemplo pensamos en la venta de drogas, no necesariamente tenemos la posibilidad a veces de poder ir a preguntarle a las personas digamos que venden droga, por qué venden, cómo venden, cuáles son sus espacios, cuáles son los circuitos, etc. Y, digamos, existen diferentes formas de poder observar esa interacción y hacer una investigación de esas situaciones sin tener que entrevistar. Y entonces se elige digamos, el análisis de la interacción a partir de la técnica de observación. Más allá de estos ejemplos, la idea es poder, digamos, señalar que habitualmente cuando pensamos en la técnica de observación, pensamos en investigaciones que utilizan esta técnica porque quieren comprender cómo se produce la interacción, cómo se construyen las interacciones, las representaciones simbólicas y qué, bueno, transformaciones o consecuencias pueden tener en la construcción de determinados grupos o la construcción hasta de identidades en determinados grupos o sectores. Bien, hablemos entonces un poco de la técnica de observación. Por un lado, cuando nosotros pensamos en la técnica de observación, pensamos en el acto y el efecto de observar. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros tenemos un referente como investigadores a la hora de realizar o de aplicar la técnica, porque nosotros, como seres sociales, observamos en nuestra vida cotidiana. Entonces, tenemos como esa base de observación. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre la observación de la vida cotidiana y la observación científica? La diferencia fundamental es que la observación científica está orientada por la pregunta de investigación. Es la pregunta de investigación la que va a orientar esa observación que yo voy a hacer. Y además, en esa orientación no solamente va a estar, digamos, esa observación no va a estar solamente orientada por la pregunta, sino que también va a estar situada en un espacio particular que yo voy a elegir y que voy a ir a observar de manera sistemática. La sistematicidad de la observación también es una de las particularidades de la observación científica, a diferencia de la observación de la vida cotidiana. Por otro lado,
una cuestión que me parece importante es que, como ustedes van a ver en la filmina, yo lo titulé, digamos, a esta clase observación cualitativa y no observación participante. A ver, cuando nosotros vemos los manuales, habitualmente en los manuales aparece la idea de que la técnica se llama observación participante. Ahora, ¿qué sucede? La observación participante es un tipo de observación, pero existen otros tipos de observación. Entonces, para no confundir ese tipo de observación con la técnica en general, vamos a desarrollar y hablar de observación cualitativa. Y cuando hablemos de observación participante, vamos a hablar de un tipo de observación cualitativa. ¿Sí? Bien, pensemos entonces en una definición. ¿Qué es la observación cualitativa? La observación es un procedimiento metodológico orientado a la obtención de información pertinente y útil para describir un entorno humano y las actividades que en él se desarrollan por medio del registro cualitativo de información. Es decir, podemos pensar que la observación es una técnica que permite captar esa interacción a partir de la presencia del investigador. La presencia la vamos a ver porque en algunos casos no, pero a partir de que el investigador pueda observar y hacer un registro sistemático de esa observación a partir de lo que se llama el trabajo de campo y a partir del registro del trabajo de campo que implica la construcción en muchos casos de notas o diarios de campo. Una cuestión que me parece importante señalar es que, así como en la clase de historias de vida veíamos que las historias de vida como técnica se inscriben dentro de lo que es la perspectiva biográfica, también es importante señalar que la observación participante es la técnica mayormente utilizada por una perspectiva que es la perspectiva etnográfica. La perspectiva etnográfica es una perspectiva habitualmente utilizada por los antropólogos, quienes hacen antropología social, pero también por un conjunto de otras disciplinas de las ciencias sociales, que utilizan la técnica de observación porque lo que les interesa recuperar es la construcción de sentidos, en la interacción y la observación como técnica fundamental. Entonces, ¿por qué la perspectiva etnográfica es una perspectiva? Porque tiene una manera particular de mirar la realidad, esa realidad que tiene que ver con la interacción. Entonces la pregunta relacionada fundamentalmente tiene que ver con la interacción, pero la forma de mirar es utilizando diferentes técnicas, ¿sí? No solamente la observación participante, aunque la observación participante es la técnica habitualmente, o la observación participante o el trabajo de campo, la presencia del investigador en lo que Clifford Geertz llama el estar allí, en el campo, con las personas que queremos investigar o con las personas que queremos respecto de las cuales queremos poder recuperar determinadas cuestiones o comprender determinados hábitos, determinadas acciones, determinadas elecciones. Entonces la perspectiva etnográfica es una perspectiva que utiliza fundamentalmente la técnica de observación participante para poder desarrollar sus investigaciones. Sin embargo, nosotros no nos vamos a centrar en esta clase en las cuestiones vinculadas y las particularidades de la perspectiva etnográfica, sino que vamos a ver concretamente la técnica de observación, sus particularidades y el uso que hacen las distintas ciencias sociales de esta técnica. Bien, ¿cuáles son las cuestiones relevantes que podemos pensar para la observación? Por un lado, la observación puede ser endógena o exógena. ¿Qué significa hacer una observación endógena? Significa que el investigador forma parte del grupo que quiere investigar, que quiere observar. Entonces, tiene un fácil acceso a ese grupo, pero tiene que tener cuidado con las cuestiones éticas. ¿Por qué? Porque uno puede tener acceso al grupo, pero también tiene que ver de qué manera comunica al grupo que va a hacer la investigación. Si el investigador no comunica al grupo que va a hacer la investigación, va a tener algunos problemas éticos. ¿Por qué? Porque de qué manera puede utilizar información que no fue construida con el consentimiento informado del otro. Lo que veíamos en la clase anterior respecto del consentimiento informado y la importancia de comunicar al otro que se va a hacer la investigación, cómo se va a hacer, qué utilización se va a hacer de la información que se construya, etc.
Entonces, cuando hacemos una observación endógena, es más fácil acceder a cierta información porque formamos parte del grupo. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una investigación sobre, no sé, sobre si fuera alumna de un curso de metodología y quisiera hacer una observación sobre las representaciones que tienen los alumnos de la clase de metodología. Bueno, si yo no les comunico a mis compañeros que los voy a estar observando para ver cómo interactúan y cómo construyen sus representaciones respecto de la clase de metodología, voy a tener problemas éticos. ¿Por qué? Porque yo voy a estar luego escribiendo, pensando, publicando observaciones que no fueron construidas con el consentimiento del otro. ¿Sí? Entonces, digamos, la observación endógena tiene este problema. En cambio, la observación exógena, lo que se llama la observación exógena, es cuando uno no forma parte del grupo, cuando la investigadora no forma parte del grupo y lo que intenta es acercarse al grupo para poder observarlo. Entonces pide permiso y comienza a formar parte y estar allí con el otro. Obviamente que la información que va a construir va a depender mucho de cuánto tiempo pueda estar allí, de las relaciones que pueda establecer y de cuánto se naturalice o no la presencia de ese investigador o investigadora en ese trabajo de campo. Pero digamos, como el investigador tiene que comunicar y pedir acceso para poder formar parte de ese grupo, poder participar de ese grupo, y el acceso fue concedido, entonces puede utilizar esa información. Entonces no va a tener problemas éticos, porque la información que se construya va a ser una información que tiene el consentimiento del otro. Bien, por otro lado tenemos la observación abierta o la observación oculta, que se vincula directamente con lo que veníamos diciendo. Yo hago una observación abierta cuando yo tengo el acceso permitido, cuando las personas que forman parte del grupo que voy a observar saben que yo voy a estar haciendo la observación, y hago una observación oculta cuando yo no les cuento a las personas que voy a estar observando que voy a estar observando, ¿sí? Entonces, estas cuestiones también son importantes a la hora de pensar cómo construyo la observación que voy a realizar y cuáles son las estrategias que voy a utilizar. Pero una cuestión que me parece fundamental para iniciar la clase es la cuestión ética. Siempre uno construye información en ciencias sociales con consentimiento del otro. Si no, no se puede utilizar esa información. Muchas veces podemos pensar, por ejemplo, en las grabaciones ocultas o en las cámaras ocultas. Esa información para las ciencias sociales no termina siendo útil porque no se puede utilizar justamente porque no fue construida con el consentimiento informado del otro. Por eso de ahí la relación con las cuestiones éticas y muchas veces las universidades tienen comité de ética que tiene que ver con esto, con el desarrollo de protocolos para el consentimiento informado. Bien. La observación como técnica también ha sido pensado por varios investigadores y ha sido tipologizada por diferentes investigadores. En los diferentes manuales ustedes van a encontrar distintos tipos de observación, distintas tipologías o distintas nominaciones de los tipos de observación que se encuentran. Nosotros vamos a tomar una de las tipologías, que es la de Spradley, y vamos a tomar esta porque desde mi punto de vista es como una nominación muy sencilla que permite entender las diferencias entre los diferentes tipos de observación y que de alguna manera permite aprender esas diferencias de manera sencilla. Lo que dice Spradley es lo siguiente: existen 4 tipos de observación: la observación o la observación con participación completa, la observación con participación activa, la observación con participación pasiva y la no participación. ¿Qué es la observación con participación completa? Bueno, es como es el tipo de observación que mencionábamos recién, donde la persona forma parte del grupo y no dice que registra, no les cuenta a los demás que registra la información. ¿Qué es lo que tendría de bueno no decir? Que el otro no va a cambiar las actitudes porque no sabe que está siendo observado. El problema es que esa información, como recién decíamos, no se puede utilizar.
Y además, cuando uno forma parte del grupo, y esto es muy importante también, pierde cierta capacidad reflexiva. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando uno forma parte del grupo y quiere analizar el grupo del que forma parte, tiene naturalizadas un montón de cuestiones que tienen que ver con ese formar parte del grupo. Y sería interesante y sería súper importante en una investigación en profundidad poder hacer ese proceso de desentrañamiento, de desnaturalización de aquellas cuestiones que tenemos naturalizadas. Vamos a dar un ejemplo. Si yo soy alumno y quiero hacer una investigación, como recién decíamos, sobre las representaciones que tienen los alumnos de la materia metodología sobre las clases de metodología, ingreso al aula y me siento en una disposición áulica particular, donde hay un escritorio, un pizarrón, un profesor que habla y un conjunto de alumnos que se sientan en unas filas de asientos acomodados todos en dirección para poder mirar al profesor. Esa construcción áulica tiene una forma, tiene un argumento, una forma particular de pensar la construcción del conocimiento, muy distinta a otra, en la que quizás no haya un profesor adelante, un pizarrón, sino que haya una idea más de construcción colectiva del conocimiento, que los asientos, los pupitres estén colocados de manera circular para que todos puedan verse la cara y puedan interactuar y nadie le esté dando la espalda al compañero, etcétera, etcétera. Entonces, si yo soy alumno y entro al aula y me siento en una de las filas de bancos y no me pregunto por qué el aula está organizada así, voy a tener un problema, el primer problema, que es justamente el problema de que yo estoy naturalizando o tengo incorporado algo que en realidad no necesariamente es así. Y quizás si viniera un alumno que está acostumbrado a una construcción áulica distinta, me podría preguntar, ¿y por qué los alumnos están en fila escuchando al profesor y dándole la espalda a sus compañeros? Y no le pueden ver la cara al que habla, al que pregunta, al qué sé yo. ¿Y por qué el profesor está subido a una tarima y utiliza un pizarrón o un soporte electrónico para dar clases? ¿Sí? Entonces, lo que quiero decir con esto es que cuando uno hace una investigación formando parte del grupo, tiene naturalizadas una serie de cuestiones, de disposiciones espaciales, de representaciones, de hábitos que tiene que desnaturalizar, que tiene que cuestionar, que tiene que preguntar. Y esa es una de las dificultades que tiene este primer tipo de observación, que es el tipo de observación con participación completa. Luego tenemos el tipo de observación con participación activa. Este tipo de participación es cuando el investigador no forma parte del grupo, pide acceso y comunica al grupo que va a participar y no olvida que en esa participación tiene un rol de observar y de registrar. Es decir, muchas veces cuando hacemos una investigación con observación, somos convocados a participar. El tema es que esa participación va a ser relativa en el sentido de que nosotros no formamos parte del grupo y nosotros nunca vamos a ser parte de ese grupo naturalmente como los otros. Lo que sí podemos hacer, lo que sí podemos garantizar es que yendo a hacer trabajo de campo de manera sistemática durante mucho tiempo, las personas que participan de ese grupo se acostumbran a nuestra presencia y dejan de preguntarse lo que se preguntaban al principio sobre quién es este, por qué viene acá, qué es lo que quiere, por qué nos observa, etc. Entonces, la sistematicidad en esa participación activa es muy importante. Y decimos activa porque la idea es que el investigador participa, porque a veces es convocado a participar, pero no se olvida que esa participación y esa observación forma parte de su investigación. Luego tenemos la observación con participación pasiva. ¿Qué es este tipo? ¿A qué refiere este tipo de observación? Refiere a cuando no formamos parte del grupo, pero estamos presentes en el escenario sin participar. Muchas veces lo que sucede es que el investigador decide no participar porque cree que su participación podría hacer cambiar las actitudes de los otros, y muchas veces el investigador decide no participar porque en realidad no puede participar. ¿Por qué? Porque el grupo que está investigando
no sé, desarrolla, por ejemplo, un conjunto de actividades que el investigador no conoce. Por ejemplo, pensemos un ejemplo. Si vamos a hacer una observación en una empresa en un laboratorio de productos químicos, nosotros nunca nos vamos a poder transformar, a no ser que estudiemos química, en químicos que hacemos y elaboramos productos químicos. Entonces podemos observar, pero no podemos participar activamente como químicos porque no lo somos. Entonces nuestra participación es una participación más pasiva. Estamos allí, observamos, pero no participamos activamente de la actividad en la que participan aquellos que queremos observar. Y luego tenemos la situación menos desarrollada o menos habitual, que es la no participación. Cuando no podemos, esto sucede cuando no podemos participar, cuando no podemos estar allí, porque el contexto hace que no podamos estar allí. Y entonces utilizamos diferentes estrategias para poder obtener información de ese estar allí en el campo. Vamos a dar un ejemplo. Si nosotros queremos hacer una investigación sobre la interacción de determinados trabajadores mineros que trabajan en determinada mina y nosotros nunca accedemos a la posibilidad de ingresar a la mina, entonces no podemos hacer una observación presencial allí. Pero sí podemos, por ejemplo, obtener material obtener, imágenes a partir de fotografías que puedan sacar los mineros de esas situaciones. Podemos tener grabaciones de reuniones si es que pudimos acceder a que algún minero con consentimiento del resto nos permita grabar o filmar determinada situación, y entonces de esa manera no participamos, no estamos allí, pero recuperamos la información de ese espacio a partir de otras estrategias. Bien, pensemos ahora en la preparación de la observación, o sea, ¿cómo hago una observación? Ya vimos que para hacer una observación es importante tener en cuenta que esa técnica debe corresponderse con la pregunta de investigación y que hay diferentes tipos de observación. Entonces, supongamos que yo ya decidí en principio qué tipo de observación voy a hacer. Y digo en principio porque uno puede decidir, yo voy a hacer una observación con participación activa y después la situación y el contexto no me permite tener una observación con participación activa y tengo que, limitarme a hacer una observación con participación pasiva. Bueno, en el campo, esto también, la investigación cualitativa es muy flexible y uno puede tomar, como seguramente se vio en la clase de diseño, pero también vamos viendo las diferentes clases de técnicas, que uno puede tomar un conjunto de decisiones, pero esas decisiones después van cambiando a lo largo de la investigación, se van complejizando y nos van permitiendo, comprender y construir información mucho más compleja de la que inicialmente considerábamos. Entonces, supongamos que nosotros ya tenemos el problema de investigación, decidimos qué tipo de observación vamos a hacer y decimos, bueno, vamos a preparar la observación o vamos a preparar el trabajo de campo. ¿Cuáles son las diferentes cuestiones que tenemos que pensar? Por un lado, podemos pensar una primera etapa que es la etapa de preparación y entrada al campo. Es decir, ¿cómo voy a hacer yo para entrar al campo? Por otro lado, otra cuestión es ¿cómo voy a registrar una segunda etapa? Una vez que ya estoy en el campo, ¿cómo voy a registrar eso que voy a observar? Y una tercera cuestión es hacer una reflexión sobre los alcances y las limitaciones que puede tener la técnica de observación participante para construir la información que yo estoy esperando poder construir. Vamos a la primera etapa, que es la etapa de inicio del trabajo de campo, la preparación. Una primera cuestión que tengo que definir tiene que ver con la selección del escenario, es decir, ¿cuál va a ser el espacio en el que yo voy a observar? Voy a observar, supongamos que vamos a observar en espacios públicos. Vamos a hacer una observación sobre el uso infantil del espacio público. Entonces, el espacio público es muy amplio. Entonces, yo tengo que definir qué espacio voy a observar. Voy a observar una plaza del centro de la ciudad. Voy a observar una plaza de la periferia de la ciudad. Digo plaza porque habitualmente las plazas tienen juegos donde los niños juegan y es una manera de utilizar el espacio público, ¿no? Entonces,
En primer lugar, lo que tengo que seleccionar es el espacio, dónde voy a hacer esa observación. Puedo elegir un solo espacio o puede que un solo espacio no me alcance y que tenga que elegir varios espacios. Nuevamente, la selección de esos espacios tiene que ver con la pregunta de investigación, ¿sí? Es la pregunta de la investigación la que me va a orientar la definición de esos espacios. Puede ser que yo me pregunte por el uso infantil de los espacios públicos y privados. Entonces los espacios que voy a observar son espacios públicos y espacios privados. Ahora, puede ser que yo me pregunte solo por los espacios públicos. Entonces yo voy a seleccionar espacios públicos. Ahora, ¿qué espacios públicos voy a seleccionar? También tendrá que ver con algunas intuiciones o algunas hipótesis de trabajo que tengan que ver con el uso diferenciado de los espacios públicos de acuerdo a el sector de la población que esté pensando o imaginando. Luego, otra cosa importante es la selección de la época del año y del momento del día en que voy a observar. Si yo voy a hacer una investigación, como decíamos recién, sobre el uso del espacio público, no es lo mismo hacerlo en verano que en invierno, porque los niños se supone que en verano van más a la plaza que en invierno. Y no es lo mismo, digamos, hacer una observación un día de semana que un día de fin de semana. Y no es lo mismo hacer una observación un día de mañana que un día de tarde. Entonces, esas decisiones también van a condicionar la información que yo pueda construir y que yo vaya construyendo en mi observación. Entonces, esas decisiones, yo me tengo que plantear esas cuestiones y tengo que tomar decisiones. Y esas decisiones tienen que ser, obviamente, argumentadas, tienen que ser explicadas para poder, digamos, darle más solidez a la construcción de ese recorte del trabajo de campo. Por otro lado, una cuestión importante es la cuestión del acceso. ¿Cómo yo voy a acceder a ese espacio? Si es un espacio público, como una plaza, no voy a tener mucho inconveniente porque me acerco a la plaza y ya está. Ahora, si es un espacio privado, como por ejemplo un jardín de infantes, bueno, tendré ahí que pedir las autorizaciones correspondientes y siempre los permisos requieren de determinada capacidad del investigador para poder gestionarlos y también requieren de cuestiones burocráticas, sobre todo cuando son instituciones privadas o a veces incluso las instituciones públicas que son muy burocráticas, es necesaria la gestión de permisos y eso a veces lleva tiempo y tengo que saber cuánto tiempo, estimar más o menos me va a llevar la gestión de esos permisos para no extender demasiado el ingreso al trabajo de campo. Y finalmente, bueno, si voy a trabajar en un espacio cerrado, en un espacio privado, voy a tener que ver de qué manera hago explícito ese trabajo que voy a realizar. ¿Sí? Bien, una vez que yo ya tengo definido cuál es el espacio, cómo lo voy a construir, cuándo voy a ir en qué época del año, en qué momento del día o de la semana voy a ir a observar, también tengo que empezar a pensar, bueno, ¿cómo voy a comenzar el trabajo de campo? Y en ese sentido, una de las primeras sugerencias es un reconocimiento del contexto espacial. Como muestra acá la filmina, cuando pensamos en el comienzo del trabajo de campo, tenemos 4 elementos para considerar. Por un lado, tenemos esta cuestión del reconocimiento inicial del contexto espacial. Por otro lado, la cuestión de los informantes clave. Nuevamente, como decíamos en las clases anteriores, el informante clave muchas veces es quien me brinda información sobre el grupo, sobre la institución, sobre el momento en el que se está desarrollando, sobre el momento que está transitando la institución, el grupo, etc. Y es muy importante porque muchas veces son los informantes claves quienes nos permiten acceder al campo. No siempre, hay veces que nosotros conseguimos el acceso por vía informal a través de otras personas o por vía formal a partir de cartas y de permisos institucionales. Y el informante clave, digamos, funciona como una persona que me informa sobre alguna cuestión del grupo, pero en otras ocasiones el informante clave es la persona que me brinde acceso al campo, me abre las puertas del campo. Otra cuestión muy importante es el establecimiento de una buena relación con las personas que forman parte del grupo que se va a observar. Cuando hablo de buena relación, hablo de, pensar previamente y ir desarrollando a lo largo del trabajo de campo
diferentes maneras de vincularse con el otro y pensar que no necesariamente el otro tiene el mismo mundo de representaciones que yo. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una investigación en un grupo de trabajadores que se juntan por alguna cuestión y nosotros vamos de manera sistemática y esos trabajadores van cambiando, es posible que esas personas, esos trabajadores, piensen que el investigador o la investigadora es un trabajador más, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera yo voy a tratar de explicitar cuál es mi rol ahí? Y esto es muy importante. Y a su vez, ¿de qué manera yo me voy a ir vinculando con las diferentes personas y les voy a ir comentando que voy a hacer la observación, o de qué manera voy a ir viendo cómo digamos, se relacionan entre sí, la interacción que entre ellos realizan? Entonces el rapport, el establecimiento de un buen rapport con las personas que forman parte del grupo es fundamental. Es fundamental primero para tener una buena experiencia de campo, para que nosotros no se sientan incómodos, pero además es fundamental para obtener y construir información que sea lo más fidedigna posible, que sea lo más representativa de las situaciones que efectivamente se producen en esos contextos y en esos momentos de interacción entre ellos. Y bueno, y otra cuestión a tener en cuenta es la negociación del rol. Cuando hablo del rol del investigador. Es decir, uno puede negociar qué es lo que va a hacer y qué es lo que no va a hacer y explicitar eso. Es decir, uno puede ir a un grupo de trabajadores a decirles que los va a observar porque está haciendo una investigación sobre los vínculos entre los trabajadores de tal sector productivo, pero puede que esos trabajadores en determinado momento lo convoquen al investigador a opinar sobre lo que están decidiendo. Y entonces el investigador tiene que negociar el rol. Primero consigo mismo, porque a veces, y eso también cuando hablábamos de la flexibilidad en el trabajo de campo y en la investigación cualitativa tiene que ver con esto, con que la investigación cualitativa en términos generales implica un poco también de sorprenderse, dejarse sorprender por lo que sucede en el campo. Y en eso dejarse sorprender muchas veces uno tiene que tomar decisiones que previamente no había decidido, no pensaba tomar, pero el mismo campo lo interpela, lo invita a tomarla y entonces, bueno, uno tiene ahí como investigador que ir viendo de qué manera negocia ese rol fundamentalmente para no interferir en la interrelación natural que tienen las personas de esos grupos que uno quiere observar, ¿sí? Como para no interferir y que los otros no cambien sus actitudes entre ellos y no lo cambien ante la presencia del investigador. Bien, vamos a cómo se registra. Decíamos con las entrevistas individuales y las entrevistas de grupo focal o de discusión, de grupos de discusión, que se utiliza el grabador, igual que en las entrevistas biográficas. En la técnica de observación cualitativa se utiliza la nota de campo. O sea, el registro no es un registro grabado, no es un registro filmado, sino es un registro que el investigador va haciendo en un cuaderno y va tomando diferentes notas de campo. Una cuestión muy importante es que cuando toman notas de campo, el investigador tiene que decidir si sacar el cuadernito para anotar no implica cierta reactividad. Hay ocasiones en las que el investigador no puede sacar el cuaderno para anotar porque genera reactividad. Hay otras ocasiones en que la presencia del investigador y que esté anotando no molesta. A ver, en una clase donde todos los alumnos anotan, si hay un investigador que está anotando, no genera ningún tipo de reactividad. Ahora, en una reunión en la que hay 10 personas y hay una persona que está anotando lo que dicen, seguramente genera reactividad. Entonces, bueno, estas cuestiones también el investigador tiene que pensarlas y tiene que ser fundamentalmente una persona reflexiva. El proceso de reflexividad en la investigación en ciencias sociales es muy importante. ¿Por qué? Porque implica un proceso de reflexividad por parte del investigador respecto de lo que hace, de cómo lo hace, de por qué lo hace y de si eso genera o no cambios en las otras personas. Y se genera cambios no solamente en ese momento, sino en otros momentos como después de la investigación o después de la observación, después de la entrevista. Entonces, el proceso de reflexividad respecto de quién es el investigador en ese campo, si eso genera o no transformaciones,
si es incómodo o no para las personas, y si eso va a hacer que las personas cambien o no su forma de actuar, es muy importante a la hora ser reflexivo respecto de eso, porque eso nos permite actuar de una manera que genere una menor reactividad y que genere fundamentalmente que la otra persona, que es quien nos brinda su tiempo, que nos brinda la posibilidad de hacer la investigación, no se sienta, digamos, invadida por la presencia y por la investigación que estamos haciendo. Bueno, pero volvamos a las notas de campo. Cuando pensamos en las notas en la observación, pensamos en las notas de campo, y hay algunos autores que hablan de que existen diferentes tipos de notas de campo. Por un lado está la nota condensada. ¿Qué es la nota condensada? Cuando el investigador, por ejemplo, puede sacar el cuadernito en el contexto de la observación, pero puede anotar algunas pequeñas cosas. O puede sacar el celular también. Ahora con las nuevas tecnologías, también habilitan las nuevas tecnologías la posibilidad de utilizar determinados recursos que generen menos reactividad. Si yo saco un cuaderno y un lápiz en un contexto del mundo del trabajo donde hay todos obreros, seguramente genere más reactividad que si yo saco un teléfono, porque varios de los obreros tienen teléfono y entonces sería algo como más natural. Entonces quizás puedo utilizar el celular para hacer algunas notas condensadas. ¿Qué son las notas condensadas? Son notas precisas, concretas, en las que el investigador trata de anotar para recordar ciertas situaciones, ciertas palabras, ciertos contextos o movimientos que se desarrollan en el espacio que se está observando. Para luego desarrollar el segundo tipo de nota, que son las notas expandidas. Las notas expandidas son aquellas notas en las que el investigador describe de forma profunda todo aquello que vio. Dentro de los estudios de la etnografía, a esto se lo llama, simplificando por supuesto para esta explicación, descripción densa. Es decir, hay una descripción minuciosa de aquello que se observó, de aquello que sucedió, de las palabras que se utilizaron, y esa descripción densa se hace de manera sistemática. Es decir, cada vez que uno hace una observación, tiene que hacer una descripción pormenorizada de aquello que observó. ¿Y por qué pormenorizada? Porque puede ocurrir que inicialmente haya situaciones que no nos parezcan importantes y que digamos, bueno, no, eso no lo anoto porque no era importante, pero que después en las siguientes observaciones aparezca de manera recurrente. Entonces, si hay algo que yo estoy observando y aparece de manera recurrente, es porque eso es importante, porque algo me está diciendo. Entonces, se considera muy importante que en las notas expandidas el investigador pueda anotar todo aquello que vio, que sintió, digamos, que oyó, que le llamó la atención, etc. Y luego está otro tipo, digamos, de registro que tiene que ver con lo más habitual utilizado, que es el diario de campo. El diario de campo es justamente una especie de síntesis o condensación de las notas condensadas y las notas expandidas, porque es como la compilación de todas las notas y las descripciones en profundidad que el investigador va haciendo y que le va a permitir en la etapa del análisis ir encontrando elementos comunes, elementos particulares, ideas específicas que permitan empezar a explicar aquellas interacciones que quiere explicar. Y finalmente hay otros tipos de notas que también, digamos, son importantes desarrollar, que son las notas de análisis e interpretación. ¿Qué son estas notas? Bueno, cuando uno va a hacer un trabajo de campo con observación, obviamente elige el espacio y todas las cuestiones que vimos, pero tiene una hipótesis de trabajo. En realidad, en la investigación cualitativa en general no se habla de hipótesis, pero sí se habla de hipótesis de trabajo. ¿Qué quiere decir esta idea de la hipótesis de trabajo? Uno, como investigador, tiene algunas ideas previas sobre cómo funciona el grupo que quiere investigar, o sobre las explicaciones, o sobre cómo construyen sus representaciones los actores sociales, o cómo construyen sus trayectorias biográficas, etc. Uno como investigador tiene esas ideas previas. Lo que pasa es que justamente en investigación cualitativa la idea no es ir a contrastar esa hipótesis al trabajo, digamos, al hacer trabajo de campo. La idea es que esa hipótesis se puede ir transformando, se puede ir complejizando a lo largo de la investigación, porque como decíamos anteriormente, la investigación es flexible. Entonces, trabajamos con hipótesis de trabajo y en esas hipótesis de trabajo
siempre tenemos algunas ideas, algunas interpretaciones. Y esas interpretaciones y esos análisis los vamos a ir construyendo también y revisando a lo largo de toda la investigación. Yo puedo partir de pensar que un grupo construye sus representaciones simbólicas de determinada manera, y en el proceso de investigación puedo ir viendo que además de esa manera lo construyo a partir de otra manera y que esas dos maneras se articulan. Pero eso es un hallazgo. Entonces yo voy a trabajar con una hipótesis de trabajo, voy a ir trabajando con algunos análisis de cada una de esas descripciones densas, de cada una de esas notas condensadas, expandidas que fui construyendo, y voy interpretando. Por supuesto son interpretaciones individuales, subjetivas, pero esas interpretaciones no se hacen en el aire, son interpretaciones que son pensadas por el investigador en función de su trabajo de campo, pero también de todas las lecturas que hizo sobre los estudios que se desarrollaron sobre lo que está investigando, sobre los conceptos que se utilizan en esas investigaciones, etc. Entonces uno va construyendo digamos, de manera analítica esas interpretaciones a lo largo del proceso de investigación. Y para eso el trabajo con el diario de campo, con estas notas condensadas y con estas notas expandidas, es súper importante, porque es el material fundamental con el que después voy a construir las interpretaciones como investigador de este trabajo de campo y del uso de la técnica de observación participante como técnica fundamental. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de la observación participante? Por un lado, que puedo tener acceso directo a la información. Si yo logré acceder a ese campo, voy a tener acceso, voy a poder observar qué sucede en ese espacio que yo quiero observar. Y me va a permitir también, como vemos en la filmina de las ventajas de la observación cualitativa, tener una capacidad de ver de modo directo y de reencauzar. Es decir, yo voy a poder ver determinadas situaciones y quizás en el desarrollo de las observaciones me puedo proponer observar cuestiones que antes no tenía idea que podía observar, o no tenía idea, que no podía predecir que podía llegar a suceder. Entonces, todas esas situaciones a mí me permiten reencauzar, conocer más en profundidad. Quizás primero empecé haciendo observación en un espacio público y después me doy cuenta que el espacio público fundamental no eran, las plazas, sino eran los lugares de comida rápida para niños, por ejemplo, porque ahí hay espacios con juegos infantiles que también hacen al uso público o al uso del espacio, más allá de lo público o lo privado, ¿sí? Entonces uno puede ir como reencauzando. Además es una técnica que si uno logra ingresar con los permisos y va de manera sistemática y termina formando parte del grupo, aunque nunca termina de formar parte, como ya dijimos, es una técnica que genera escasa reactividad, porque la gente luego de ver al investigador una y otra vez ya se acostumbra y entonces luego empieza a actuar de manera natural por esta cuestión de la permanencia y como, digamos, está acostumbrado a ver a esa persona que viene a ese espacio. Y por otro lado, bueno, lo que decíamos, ¿no? La posibilidad de cierta apertura a dimensiones no consideradas previamente, ¿no? Por esta cuestión de que es, digamos, posible ir conociendo ciertas relaciones, interacciones, situaciones que previamente no podíamos, considerar. Y finalmente, en la filmina de las desventajas, vamos a encontrar 4 desventajas fundamentales. Por un lado, algunas posibles dificultades de acceso, como decíamos hoy, algunas instituciones, digamos, directamente es imposible entrar. No sé, si estoy haciendo una investigación sobre las minas y no puedo entrar a la mina para ver el trabajo de los mineros, entonces voy a tener ciertas dificultades de acceso. Eso es una de las desventajas. A veces algunos espacios no son espacios en los que uno pueda tener acceso, o el acceso implica una tramitación y burocratización y relaciones que implican mucho tiempo. Por otro lado, otra de las desventajas es la sobrecarga informativa, en el sentido de que tenemos mucha información. Si nosotros hacemos un trabajo de campo sistemático durante mucho tiempo, tenemos mucha información y eso hace que a veces tengamos que decidir, bueno, qué es la información central para poder comprender esto que quiero comprender y qué de todo eso
no va a ser utilizado en el análisis porque excede lo que queremos observar, lo que queremos analizar. Luego, otra de las desventajas es el tiempo extenso. Hacer una investigación con observación participante no se hace en un mes, ¿no? Es una investigación que, como mínimo en campo, uno tiene que estar un año y medio, ¿no? Mínimamente, como para poder, dependerá del campo, dependerá del espacio, dependerá obviamente del problema de investigación. Lo importante es que sepan que es necesaria la sistematicidad, porque esa sistematicidad permite que el otro naturalice mi presencia y además permite que el otro, los otros, las otras, actúen de manera natural, ¿sí? Porque ya están como acostumbrados a mi presencia. Y finalmente hay algunos aspectos que no se pueden observar. Y entonces, por ejemplo, aspectos del pasado no se pueden observar. Entonces es necesario hacer una entrevista biográfica, ¿no? Donde uno recupere aspectos del pasado. Entonces, estos son como las desventajas de la técnica de observación cualitativa. Y para finalizar la clase, me gustaría señalar que las 4 técnicas de investigación que fuimos viendo, incluso los estudios de caso, es importante saber que en una investigación cualitativa no necesariamente se utiliza una única técnica, que muchas veces, como señalamos en las primeras clases, se puede producir una investigación mixta, una investigación en la que se combinen dos métodos o una investigación en la que se combinen 2 técnicas. Estos serían los ejemplos que podemos señalar. Una investigación cualitativa en la que se utiliza más de una técnica. Se utiliza la técnica de entrevista individual y entrevista grupal. El uso de más de una técnica también, como venimos diciendo, va a estar orientado por la pregunta de investigación. Si yo tengo una pregunta de investigación que puede desgranarse para ser contestada a partir de diferentes técnicas, voy a poder realizar lo que algunos autores llaman la triangulación intrametodológica, es decir, utilizar más de un método para poder comprender y llegar a una respuesta posible a esa pregunta de investigación y, dar una respuesta a ese problema de investigación que estamos interesados en comprender, en aprender, en construir y analizar. Bueno, hasta aquí entonces la clase.